Bueno, muy buenos días para todos y todas. Hemos estado en estas maravillosas cátedras que celebran la vida, la obra, la persona del doctor Nichols. Doctor Nichols para nosotros es muy bonito primero, mire, aquí hay grupo de estudiantes, grupo de profesores, todos con una admiración enorme a lo que usted ha representado para nuestra profesión y por supuesto para nuestra facultad. Y para nosotros esta cátedra se convierte en un espacio, como los que a usted le gustaban, un espacio de debate, un espacio de academia, un espacio de investigación, un espacio en el que estamos juntos, los futuros contadores, los contadores ya más grandecitos, los intermedios, y en los que todos nos unimos en honor a usted, doctor Nichols, en representación de nuestra querida profesión. Cuando el doctor José Ubaldo dijo, el doctor Nichols puede venir, todos dijimos qué alegría, y agradecemos a la familia que logró también pues tenérnoslo a usted aquí hoy para este momento de este lanzamiento oficial de nuestra cátedra. Nos complace mucho tener a nuestro rector, porque además pues ustedes entenderán que él es una persona muy ocupada, pero de igual forma cuando él supo que el doctor Nichols era el que festejábamos, pues lo dijo sin duda. Voy a acompañarlos porque para él, para la universidad, así como para nuestra facultad, es fundamental su nombre, doctor Nichols, el sello que usted ha dejado, la imprenta que dejó en todos nosotros. Así es que para dar la apertura y con este saludo de bienvenida a todos los que estamos acá, estudiantes, profesores, colegas, amigos y por supuesto, doctor Nichols, voy a dar la palabra a nuestro rector, quien hace oficialmente esta apertura. Doctor Parra, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que para nosotros, para sus estudiantes, sus profesores, pues es muy importante tenerlo acá. Mil y mil gracias, doctor, y adelante. Muchas gracias, querida decana, muy buenos días para cada uno de ustedes. Me complace mucho estar acá, en esta cátedra que vamos a instalar, a inaugurar en el día de hoy, Francisco de Paula Nichols. El nombre del doctor Nichols está vinculado a la historia de nuestro querido externado. Él fue una persona siempre referente en nuestra universidad. Cuando yo era estudiante de Derecho, hace 44 años, cuando llegué al externado, en 1980, con 17 años a estudiar la carrera de Derecho, ya el doctor Nichols era una institución en nuestra universidad. Y con el tiempo pude advertir por qué lo era. Y era por su compromiso, su devoción, su entrega a nuestra querida casa de estudios. El doctor Nichols además tiene unos vínculos con nuestra casa de estudios que datan inclusive de la construcción de la que fue la primera sede propia del externado en la carrera 24, en la carrera 16 con calle 24. Esa casa, como lo recordamos en un video donde hicimos referencia a esa construcción, pues fue conocida por el doctor Nichols, porque conocía al arquitecto, ¿no, doctor Nichols? A Manuel M. Franco era que se llamaba, al arquitecto Franco que fue el constructor. Entonces el doctor Nichols conoció al rector Inestrosa Daza, al doctor Inestrosa Forero, bueno, ha conocido a varios de los 7 rectores que ha tenido el externado, 8, con el doctor Restrepo usted ha conocido, salvo a Nicolás Pinzón y al doctor Diego Mendoza, de resto ha conocido a los otros 6 rectores de los 8 que ha tenido el externado. Entonces es usted un privilegiado y eso les da buena cuenta de que en 138 años con 8 rectores el doctor Nichols haya conocido a 6 de esos rectores. Bienvenido, doctor Nichols, y bienvenidos y bienvenidas ustedes a esta cátedra. Como rector de nuestra casa de estudios, me es muy grato estar aquí con todos ustedes instalando esta cátedra. Extiendo un especial saludo al doctor Francisco de Paula Nichols, a quien se le rinde el homenaje en la creación de esta cátedra que lleva su nombre, y a su hijo Germán Nichols Correa, contador público egresado también en nuestra universidad. Al doctor Sarmiento Pavas también le extiendo un saludo especial, y a todos los asistentes, estudiantes, docentes, a nuestra decana, al profesor José Ubaldo, al profesor César y a todos los que han organizado este encuentro académico.
Es un honor y un privilegio compartir con ustedes este momento para dar un inicio significativo al lanzamiento oficial de la Cátedra Francisco de Paula Nichols. Este evento marca un hito importante en la historia de nuestra Facultad de Contaduría Pública y representa un merecido tributo a un hombre excepcional que ha dejado un legado imborrable en nuestra universidad y en la profesión de la Contaduría Pública en Colombia y también en América Latina. Esta cátedra es mucho más que un espacio académico, es un homenaje a la vida y obra del profesor Nichols, quien se destacó no solo como el primer decano de nuestra facultad, sino también como un incansable impulsor de la investigación en materia de contaduría pública. Su visión, su liderazgo, fueron fundamentales para sentar las bases de lo que hoy es una de las escuelas de contaduría más conocidas en la región latinoamericana. Además, el doctor Nichols fue uno de los fundadores de la Asociación de Facultades de Contaduría Pública, una organización que ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento y la consolidación de la educación contable en Colombia y más allá de nuestras fronteras. La dedicación del profesor Nichols, su compromiso con la profesión que desempeña con tanta pasión, han inspirado a múltiples generaciones de estudiantes y profesionales, y también docentes, que hoy lo recuerdan como un maestro, y en razón de ello, buscamos con esta cátedra que su legado perdure en cada uno de ellos y por supuesto en esta su universidad. Es por la trayectoria del profesor Nichols que esta cátedra fungirá como un espacio de encuentro, de reflexión y aprendizaje, donde se promoverá el intercambio de ideas, la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan al avance de la contaduría pública y de la gestión empresarial. Todo lo anterior con una visión pertinente para los mercados laborales y las actualizaciones que nos exige la hora actual de la humanidad en materia profesional. Con seguridad, este espacio va a fomentar la curiosidad de nuestros estudiantes y conducirá a preguntas de investigación que los docentes tendrán también que responder. Quiero agradecer especialmente a la señora decana de la Facultad de Contaduría Pública, a la doctora María Elena Escobar y a todo su equipo por hacer realidad este encuentro. Mi reconocimiento al profesor José Ubaldo Díaz, coordinador de esta cátedra, por su devota labor para que hoy nos congreguemos en este recinto. Así pues, la Cátedra Francisco de Paula Nichols representa no solo un homenaje a un líder visionario y a un faro de inspiración para todos nosotros, sino que también será un espacio ideal para que nuestros estudiantes se formen a la vanguardia de los contenidos que en el campo de la contaduría pública demanda hoy el mundo profesional. Así las cosas, deseo entonces que el legado del profesor Nichols guiará a muchos jóvenes externadistas en el camino hacia la excelencia y el servicio a nuestra querida nación. Congratulaciones, profesor Nichols, gracias por estar aquí y a ustedes por su atención, también mi agradecimiento. Buen resto de día para todas y todos. Muchas gracias. Doctor Nichols, es suyo este micrófono. Señor rector, doctor Hernando Parra Nieto, señora decana, doctora María Elena Escobar Dávila, doctor Daniel Sarmiento Navas, Pava, señor doctor José Ubaldo Díaz Henao, señor doctor Jesús Alberto Suárez, señores profesores, señoras y señores, apreciados estudiantes. El benemérito e inolvidable colega y amigo Juan José Amezquita, de tan positiva recordación en todos los avatares de la contaduría pública colombiana, es el causante de que yo me presente, de que yo me encuentre ante ustedes en estos quehaceres académicos. Y a él debo el que yo hubiera andado en este campo de la contaduría pública, ya que cualquier día, debido a su generosidad, cuando ejerciendo la decanatura de nuestra alma mater, la Facultad de Contaduría Pública de la hoy Universidad Nacional, me encargó la cátedra de Teoría Contable. Este nombramiento para mí fue sorpresivo y avasallante, porque si bien yo tenía la capacidad teórica, no tenía la formación pedagógica necesaria y con la forzosa aplicación del yo quiero, yo puedo,
asumí la responsabilidad académica razonablemente. También después adquirí la capacidad pedagógica para este quehacer. Para sorpresa mía, mi caso no fue único. En general, en nuestro medio, los profesores llegan a la cátedra sin formación pedagógica. En febrero de 1970 me vinculé con la Universidad Externado en sus nuevas instalaciones como profesor externo de teoría contable. Aquí quiero recordar que esta opción de vincularme al externado únicamente la decidí de vincularme con el externado, inicialmente la decliné por mis compromisos profesionales y docentes para asumir, pero surgen el nombre de mi colega Jesús Alberto Plata, que por razones que desconozco finalmente no se vinculó allí y insistieron en mi nombre, a lo cual finalmente accedí con pena y agradecimiento. Parece que por mis clases tuve una buena aceptación de parte de los estudiantes y cualquier día el decano de Ciencias Económicas, el doctor Omar Botero Páramo, me ofreció el cargo de director de la unidad docente de contaduría, que en ese momento era de reciente creación y con un reducido número de alumnos. Como el cargo era de tiempo parcial y no me impedía la atención de mi oficina y mis clientes, acepté. En este cargo estaba el economista Blas Gifuni, pero había una norma del Ministerio de Educación Nacional que establecía que el director o decano de una unidad docente debía tener la misma profesión de lo que dirigía, y Blas era economista, y en ese momento era alumno mío de la Universidad Central. El doctor Fernando Inestrosa me dio la bienvenida. Se abría para mí una amplia oportunidad para trabajar por mi profesión en el campo de la educación y su desarrollo institucional. Renuncié a la Universidad Nacional, Central y Tadeo. Era febrero de 1970 y la Universidad Externado iniciaba su primer semestre. Yo tenía alguna experiencia en la cátedra como profesor en la Universidad Nacional, Tadeo y Central, pero ninguna en el manejo de una unidad docente. Era un reto grande y apasionante y lo asumí con amor y total vocación de servicio hacia la educación en contaduría pública y su desarrollo institucional. Allí se abrían amplias posibilidades de desarrollo en lo contable e inicié un riguroso examen de programas y sus contenidos. En su reciente iniciación y manejo por economistas que siempre miraron con cierto desdén y sentido de superioridad a la contaduría, pero sin ningún elemento de juicio, su enfoque y contenido eran asuntos de concepto contable, de controlar, medir e informar sobre el acontecer económico en el micro y en consecuencia la tarea era simple, crearlo, hacerlo y desarrollarlo todo. Una acotación a este punto. Por esta época los economistas miraban, como se decía arriba, con un halo de superioridad a los contadores. La diferencia es que ellos trabajan en la macro y nosotros en la micro. Eso es todo. Pero nunca lo quisieron ver. Ellos, los economistas, tuvieron la fortuna o el suceso casual de no pasar por el empirismo, pero fue un costo por el empirismo, como fue el costo histórico de todas las profesiones, porque tuvieron la virtud y ocasión de nacer a un lado del derecho como hijos ilegítimos de él, y cualquier día decidieron liberarse y darse la carta de autonomía y mirar por ello con olímpico sentido de superioridad a la contaduría pública sin mirarse ellos a sí mismos. Mi experiencia como estudiante sobre la pobreza conceptual de los profesores que hube de vivir y sufrir y mi personal experiencia como profesor me llevaron a darle o intentar darle un contenido a mi discurso y exigir lecturas y discutir conceptos, hacer pensar al estudiante.
Adquirí fama de cuchilla, pero valía la pena. Había algo que no se conocía y que yo intenté quizás con éxito ponerlo en la práctica, aprender a enseñar. Habida cuenta de que la universidad tenía unidad docente de Ciencias de la Educación, solicité su colaboración y apoyo a su decano, el doctor Alejandro Guerra, para que la tarea de elaborar un currículo y todo lo relativo a su desarrollo y aplicación de nuestro programa al tiempo de sentar las bases para la educación de para la creación de grupos de investigación. La generosidad de la universidad y todas sus gentes para conmigo al crear la Cátedra Francisco de Paula Nichols es un homenaje que me conmueve y que me abruma y me genera una impagable deuda de gratitud por esta casa de estudios y sus directivos. Gracias por su atención y tolerancia. Muchas gracias. Doctor Nichols, muchas gracias por esas palabras, de manera que para nosotros en la universidad es muy importante saber que esta cátedra de Francisco de Paula Nichols, que la vamos a continuar durante mucho tiempo, también es para un homenaje suyo, que realmente a nosotros los externadistas y contadores externadistas lo recordamos mucho por muchas cosas. Yo personalmente fui alumno del profesor Nichols por año en la cátedra junto con Germán de presupuestos. Muchas gracias por esos conocimientos y esas experiencias. También tuve la oportunidad cuando me inicié como monitor recibir las clases de pedagogía que nos recomendó el doctor Nichols en esa época de pedagogía para la enseñanza y para la investigación. Muchas gracias, doctor Nichols. Muy amable. Bueno, vamos a continuar entonces con el evento, con la celebración de esta cátedra. Hay que recordar que nuestro doctor Nichols fue, pues lógicamente, como lo decíamos ahora, el primer decano de la Facultad de Contaduría, fue el fundador de ASFACOP, que precisamente en esta semana están celebrando los 50 años de ASFACOP y se están haciendo las celebraciones aquí en la Universidad de Externado. Fue también fundador de FIDES, Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Ciencia Contable. Y para mí y para todos creo que lo más importante es que el doctor Nichols fue líder de la contaduría pública en Colombia y América Latina, y así será reconocido siempre. Muchas gracias, doctor Nichols. Voy a aprovechar antes de que inicie la conferencia del doctor Daniel Sarmiento para hacer entrega de la última revista que salió de apuntes contables, de la cual dirige el doctor Diego Católico, no lo veo, ¿dónde está? Ah, aquí está. Esta revista nos la obsequia el doctor Diego Católico y la facultad, de manera que voy a hacer entrega de estas revistas. Son poquitas, no contaba con que iban a estar varias personas, pero bueno. Igualmente, es muy importante que le pongamos mucha atención a la conferencia del doctor Daniel Sarmiento, puesto que él va a hacer un concurso, y en ese concurso vamos a dar premios. El libro de siempre no va a ser por asistencia, sino por concurso hoy, junto con la revista para el primer puesto, segundo puesto, con un detalle de la universidad, y tercer puesto. Doctor Daniel, usted verá a quién le entrega esos premios. El doctor Daniel Sarmiento Pavas es MBA, especialista en auditoría de sistemas, contador público de la Universidad Externado de Colombia, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y abogado de otra prestigiosa universidad. El doctor Daniel Sarmiento es expresidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública por 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones fue elegido miembro del Consejo Técnico por méritos, no fue por nombramiento político, sino por méritos, que eso es muy importante. Es miembro de grupos internacionales en Grupo de Implementación de las Pymes en IASBI y director por Colombia de Glenip entre el año 2014 y 2017. Socio director de la firma Audit Consulting Service
de propiedad del doctor Daniel Sarmiento como socio principal, con sedes en diferentes ciudades y perteneciente a una red internacional latinoamericana. Consultor del Banco Mundial para la actualización del estudio ROC 2021 y en programa de asistencia técnica de Supersolidario. Consultor de la ONU en sostenibilidad para Colombia. No tuve más campo para colocar más cosas, doctor Daniel Sarmiento, pero de todas maneras, muchas gracias por aceptar la invitación y creo que vamos a tener una muy bonita conferencia. Entonces, todos los estudiantes a poner mucho cuidado y los representantes de cada grupo. No hubo representantes de cuarto semestre, pero entonces vamos a tener estos 5 estudiantes. Perfecto. Doctor Daniel. Ya iba a decir que lo iba a sacar a dedo, porque posible que hubiera uno que no, un semestre que no tuviera representante. Bueno, para mí es un honor estar aquí con esta playa de colegas. El doctor Luis Orjuela fue profesor mío en análisis financiero, 8º semestre. Y bueno, cuando empecé a estudiar contaduría estaba el doctor Nichols en su última etapa de decano y luego lo reemplazó el doctor Blasi Funi, así que me alcanzó a tocar doctor Nichols en los inicios de mi carrera. Para mí es siempre satisfactorio estar en mi alma mater, en mi casa, y yo creo que los muchachos que están aquí deben aprender a sentir ese amor por nuestra universidad, que los acompañe siempre. Yo soy un externadista hasta la médula y siempre feliz de estar acá. Bueno, esta conferencia, gracias, está dirigida no a mis colegas, sino a los muchachos, ¿no? Entonces los colegas me van a perdonar que sea un poco básico, ¿cierto, doctor Jorge? Porque no es una conferencia pensada en reflexiones profundas ni nada de eso, sino es una conferencia más bien de tipo informativo, ilustrativo para los muchachos. Bueno, y pues se refiere a los órganos emisores internacionales. Voy a ser muy rápido, pero les voy a pedir a los muchachos que por favor estén muy pendientes, porque lo que yo diga o lo que muestre va a ser lo que voy a preguntar. Bueno, a ver, se fue esto a 1000. Empecemos hablando someramente de los modelos contables. Esto no me voy a gastar mucho tiempo, pero es para tratar de ambientar un poco este tema. Este es un tema en el cual, por supuesto, no existe una última palabra y hay diferentes criterios, ¿sí? De acuerdo con el autor que uno analice, puede haber puntos de vista distintos. Pero coincidiremos en que hay un modelo contable anglosajón. Y ese modelo contable anglosajón es, pues obviamente surgido básicamente en Inglaterra, pero también con una gran influencia posteriormente norteamericana. De paso, ¿saben ustedes cuál es el imperio en la historia más grande que ha tenido la humanidad en territorio? ¿Saben cuál? ¿Alguien sabe? Inglaterra. Inglaterra llegó a tener 35 mil millones de metros cuadrados. Eso es una suma absurda. Fíjense que el segundo, que fue Mongolia, estuvo muy por debajo del territorio que ocupó Inglaterra. Y lo más increíble de todo es que Inglaterra apenas, yo creo que tiene alrededor de un 10% del territorio que tiene Colombia. Es muy pequeño. Y desde esa isla tan pequeña prácticamente dominaron el mundo. Y sí, Inglaterra tiene antecedentes de ser el primero en muchos temas, ¿no? Tenemos el fútbol profesional, por ejemplo. Pero también tenemos la contabilidad organizada y la auditoría que salió formalmente de Inglaterra. Las primeras grandes firmas de auditoría fueron inglesas y de hecho hoy en día algunas de esas firmas todavía subsisten, ¿no? Digamos que están inmersas en las Big Four. También es bueno decir someramente que el modelo anglosajón tiene mucho que ver con la concepción del derecho anglosajón.
un derecho consuetudinario, lo que se ha llamado el realismo jurídico, que es muy distinto al derecho continental, donde pues el énfasis en la regulación es distinto al énfasis en la realidad. El modelo continental es el típico de Europa, y ahí tenemos, digamos que Japón ha tenido un modelo similar en lo contable al europeo. También tenemos de alguna manera un modelo suramericano. No es que haya exactamente una escuela suramericana, pero si uno va a ver las características de la regulación contable suramericana, más o menos hay similitudes. He tenido la fortuna de recorrer prácticamente, bueno, casi todos los países de América Latina en eventos académicos, y pues es muy parecido, la verdad. Es muy parecida la forma como se maneja la profesión, cómo se regula la profesión. Obviamente tenemos diferencias entre países, pero en esencia hay unas similitudes. El modelo de economía mixta podemos decir que es como, esa mixtura proviene de la historia que tienen los países que fueron en su época comunistas, ¿no? Que dicen que realmente países comunistas nunca ha habido en el fondo, ¿no? Pero digamos la teoría. Y tenemos el último modelo, que es el de las normas internacionales, que es el que tenemos hoy día en boga. Bueno, el modelo anglosajón está básicamente enfocado a los mercados de valores. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente fue el desarrollo económico de Inglaterra el que hizo que se impulsara el mercado de valores. Las bolsas de valores realmente se impulsaron desde Inglaterra, a raíz específicamente luego con la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial generó un incremento inusitado del comercio internacional, y además de eso obligó a Inglaterra a que tuviera control sobre la emisión accionaria, y también tuvo un gran impacto en la generación y creación de la Bolsa de Valores de Nueva York, por allá en 1791. Entonces, el modelo anglosajón va orientado hacia garantizar la confianza pública en la información financiera de las empresas, especialmente en el sector privado. Son países que en esencia tienen un alto nivel educativo, un nivel de ahorro vía inversión muy alto. Esto se debe a que hay una cultura de comprar acciones de las empresas, cosa que no ocurre acá, y eso genera una ampliación del mercado de capitales. Hay compañías muy grandes en los países de origen anglosajón. Ustedes ven en ese mapa los países básicamente que conforman hoy en día la Commonwealth, ¿no? Que es una reunión de países que en su momento fueron países pertenecientes a la corona británica. El modelo continental tiene un sistema financiero muy estructurado, pero digamos que es un modelo que, como reflejo de su visión del derecho y de la regulación y del control, es ampliamente reglamentado. Si uno se va a mirar a los países europeos, por ejemplo, los países que hacen parte de la Unión Europea, ya sabemos que el Imperio Británico, bueno, ya el Reino Unido salió, hizo el Brexit y salió de la Unión Europea. Los demás países europeos tienen una fuerte reglamentación local. Por ejemplo, lo más cercano a nosotros, que es España, ¿sí? Ustedes ven que ellos tienen un plan general de contabilidad donde se desarrolla toda la normatividad contable con pelos y señales, ¿sí? Es decir, convierten las normas internacionales en reglas contables particulares, ¿no? También hay un gran énfasis en la parte fiscal, en la parte tributaria, en este modelo, el modelo continental. Y ustedes ven que eso es evidente en el caso nuestro, ¿cierto? Colombia siempre estuvo muy ligada al tema fiscal en la parte contable, ¿no? Aquí lo que tenemos en el modelo suramericano, podemos decir, es como una mezcla de fuentes, porque en principio la formación técnica
se originó en el modelo anglosajón. ¿Sí? Si uno va a ver los libros de contabilidad con los que estudiamos, los viejos y más allá, los que son todavía más viejos que yo, son libros que parten de la técnica norteamericana. ¿Sí? Entonces en las aulas, pues básicamente la técnica norteamericana. La fuente realmente eran los US GAAP, pero con una orientación muy fiscalista. Eso significa entonces que no obstante que técnicamente tenemos una fuente anglosajona, cada país le metía la mano a la parte técnica de acuerdo con los intereses fiscales. Y eso lo vimos durante toda la historia hasta la llegada de la SNIF en Colombia. Salía un decreto que decía, esto tendrá efectos contables y fiscales. O sea que la parte fiscal se metía de manera intrusiva en la parte contable. Otra característica típica de nosotros es que nuestro mercado de capitales es mínimo, mínimo. El caso colombiano es crítico, porque en los últimos 10 años el número de emisores de la bolsa se ha reducido drásticamente. En este momento son 60 y pico de emisores que hay en la bolsa. Eso es un mercado demasiado pequeño. Un control estatal al sector financiero muy fuerte, pero muy débil en el productivo. Si ustedes ven, por ejemplo, la supervisión que hace la Superintendencia Financiera, es una supervisión mucho más profunda y más, digamos, al pie que la que hace la Superintendencia de Sociedades. Es, por supuesto, es la segunda superintendencia más importante del país, pero el grado de vigilancia y control que ejerce no tiene la misma profundidad que tiene la Superintendencia Financiera. Y pues por eso se genera una regulación contable local que comienza a distorsionar lo técnico. Eso fue lo que vivimos todo el tiempo nosotros en el país, hasta las NIF, ¿no? En los antiguos países comunistas, pues ustedes saben que el comunismo o el socialismo lo que busca es una economía planificada y una centralización, porque su objetivo es lograr la propiedad colectiva de los medios de producción. Ya ustedes han visto seguramente eso en economía suficientemente. Pero al llegar, digamos, al caer todo el sistema soviético y por ende los países de la antigua cortina de hierro, ese modelo político y económico, eso ha generado, digamos, cierta incertidumbre o cierta fluctuación en la manera de regular. Y por eso nosotros vemos contradicciones técnicas en los modelos de los antiguos países de la cortina de hierro, y quedan rezagos, quedan rescoldos de lo que fue el modelo planificado de economía, y la contabilidad va buscando siempre garantizar un control centralizado, a pesar de buscar ir hacia mercados abiertos. Entonces eso genera una dicotomía en el manejo contable, y les diré que en los modelos, en los países socialistas, el desarrollo contable pues estaba muy rezagado en relación con el desarrollo contable occidental. Y bueno, llegamos a las normas internacionales. También las normas están orientadas al mercado de valores. Si ustedes ven en la Constitución de la Fundación IFRS, que es la que tiene a su cargo o a la que pertenece el IASB, el emisor, van a encontrar que allí se dice que el objetivo es ir hacia mercados de capitales. Es decir, las NIF están creadas para mercados de capitales. ¿Qué es lo que sucede? Que de todas maneras, aún sea para mercados de capitales, los principios que mueven las normas internacionales son principios aplicables a cualquier entidad. Ese es el punto clave. Son normas con alcance general. Ahora tendremos que hablar de que la contabilidad bajo las NIF es una contabilidad que se basa en esos principios, no en las reglas detalladas. Si ustedes quieren aprender
contabilidad al detalle, las NIF no son el camino, porque las NIF solamente muestran principios, pero bajar esos principios al nivel de detalle, eso es otro paseo. Y por eso uno puede encontrar criterios disímiles entre profesionales acerca de un mismo hecho, bajo las mismas normas. Porque hay una gran cantidad de subjetividad, así sea que tenga que ser justificada técnicamente, pero tiene que haber un gran uso del criterio profesional en el manejo de las NIF. También otro tema importantísimo acá es que estas normas persiguen la transparencia, persiguen la comparabilidad. Y cuando hablamos de transparencia, se trata de no tener nada escondido, no hay nada bajo la manga. La información muestra las cosas tal como son y especialmente a través de las revelaciones se logra esa transparencia de lo que presentan las cifras. Y finalmente, esto se nota en la estructura del debido proceso de la emisión de las NIF. Hay un énfasis en la armonización con otros modelos. Ahora, si ustedes, antes de hablar un poquito del desarrollo de esto someramente, si ustedes piensan en la auditoría o lo que hoy usamos como término más amplio, el aseguramiento, va muy relacionada con el modelo contable, porque en últimas lo que se asegura pues es lo que está en el modelo contable que se aplique. ¿Cómo surgió la regulación internacional? Hay que decir que en 1904 se realizó el primer Congreso Mundial de Contadores. No había ninguna regulación internacional entonces. Ese congreso se realizó en San Luis, Missouri, aprovechando que ese mismo año allá se celebraban los Juegos Olímpicos en San Luis. Y a raíz de esta reunión comenzó a surgir la inquietud de crear un órgano internacional que emitiera normas contables. Pero ese tema se fue discutiendo congreso tras congreso y nunca se concretaba. Se concretó finalmente en Sydney y luego dio lugar a un comité que terminó creando el IASC, el International Accounting Standards Committee, el IASC. Este órgano emitió las primeras normas internacionales de contabilidad y se emitieron desde 1973 hasta el año 2000. Las NIC emitidas fueron 41, hasta que apareció el IASPI. Digamos que el IASC tomó fuerza por distintos motivos que no podemos analizar en detalle ahora, pero el caso es que el patrocinio de IFAC es la Federación Internacional de Contadores, es decir, IFAC es como el gremio mundial de los contadores, y debido al patrocinio de IFAC, es decir, patrocinio quiere decir que IFAC reconocía como válidas las normas emitidas por el IASC, digamos que se impulsó en parte el desarrollo de esta normatividad para que fuera aceptada por los diferentes países, pero debo decirles que pasaron muchos años hasta que las NIC comenzaron a ser conocidas. A pesar de que se comenzaron a emitir en 1973, antes de ustedes y los compañeros que ustedes tienen de algunos años atrás, a ninguno de nosotros nos formaron con NIC. Yo en la universidad nunca escuché hablar de las NIC, y eso que estamos hablando de que desde 1973 se emitieron, ¿sí? Yo soy un contador ochentero, así que ya cuando yo estudié existían las NIC, pero nunca escuché hablar de las NIC. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que existieran esas normas, no eran realmente normas muy populares, digámoslo así, a nivel mundial. No eran muy utilizadas como referente. Realmente el referente técnico seguían siendo los US GAAP. IFAC tiene más de 100 países representados en este gremio y sigue apoyando la normatividad internacional
emitida por el reemplazante del IASC, que es el IASBI. El IASBI es un organismo creado en el 2000, comenzó a operar en el 2001, y ese organismo surge como consecuencia de grandes movimientos económicos. Ustedes ven, los cambios económicos en los modelos económicos del mundo generan cambios en los modelos contables. Y esto sucedió. Ustedes saben que en los 90s, proceso que se siguió extendiendo y se sigue extendiendo, comenzó a aplicarse en todo el mundo el afán de hacer realmente del mundo una aldea global, ¿no? Término tan clásico por allá de los 80. Y eso significó la apertura de las economías de todos los países, máxime con la caída del comunismo, digámoslo así. Y como consecuencia de este intercambio era necesario también que la regulación contable estuviera a la altura de ese intercambio económico. ¿Cómo se hace intercambio entre países si no hay una información que sea uniforme? Es muy difícil. Y eso obligó a la estandarización. Pero las normas emitidas por el IASC realmente estaban atrasadas en términos técnicos. No seguían las tendencias actuales en materia técnica, así que lo que sucedió fue que se impulsó un nuevo órgano que fuera ese órgano emisor, que reemplazara al IASC, y ahí empezó el IASBI a funcionar en el año 2001. Ahora, al desaparecer el IASC, ¿qué sucede con las normas emitidas antes, las NIC? Bueno, pues que esas normas pasan a ser ahora administradas por el IASBI, ¿cierto? El IASBI entonces comienza a emitir una nueva nomenclatura de normas que ahora se llaman NIF, pero además tiene el control de las NIC. Por eso hoy en día nosotros vemos que hay tanto NIC como NIF, ¿ok? Hay otros órganos que son importantes para el mundo. Por ejemplo, hay unos órganos norteamericanos que han ayudado de alguna manera a este proceso de aplicación internacional de las NIF. La SEC. Disculpen. La SEC es la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. ¿Qué tienen que ver la SEC con las NIF? Bueno, las compañías internacionales que transan en Estados Unidos, pues tienen que hacerlo, presentar su información de acuerdo con la regulación norteamericana. Pero la SEC, con un acuerdo que hizo con el IASBI, ahora permite que las compañías internacionales puedan presentar sus estados financieros bajo NIF o bajo US GAAP, ¿ok? ¿Qué es US GAAP? Pues el conjunto de normas contables norteamericanas, ¿cierto? O sea que alternativamente una compañía puede presentar sus estados financieros bajo US GAAP o lo puede hacer bajo NIF. Eso facilita mucho, pues, el costo del procesamiento de la información financiera. El FASB es como un par del IASBI. El FASB también es un órgano emisor, pero es un órgano emisor de los US GAAP. US GAAP, el conjunto de normas que se emiten en Estados Unidos. El FASB tiene un proceso de convergencia con el IASBI desde que se creó el IASBI. Proceso de convergencia que ha permitido que desarrollen algunas normas en conjunto, ¿no? Hay varias normas desarrolladas en conjunto, segmentos operativos, temas de instrumentos financieros, el deterioro de la cartera de créditos, y en fin, hay otra cantidad de normas que se han desarrollado entre los dos órganos. Pero igual el FASB sigue siendo un órgano emisor y los norteamericanos no han adoptado las NIF, ellos siguen utilizando sus normas. Y el AIPA es el gremio contable norteamericano. El AIPA es la Asociación Internacional de Contadores Profesionales Certificados. El AIPA, así como el IASBI, IFAC, es patrocinador de las NIF, el AIPA es patrocinador de los US GAAP. Y hay algunos otros organismos de alcance universal. La OCDE, a la que
pertenecemos nosotros ahora, es un organismo que busca lograr un alto nivel de calidad en la regulación de los países. Por supuesto, a la OCDE le interesa que los estándares internacionales se apliquen en Colombia, y esa es una de las razones por las cuales se pudo sacar la normatividad acerca de las NIF. Es el hecho de que la OCDE exigiera que los países, y caso colombiano, que Colombia estuviera aplicando estándares internacionales en todas las materias. Y tenemos el IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Es decir, este órgano es el que define políticas mundiales para el manejo de la información y de los procedimientos de negociación en las bolsas de valores del mundo, de todo el mundo. Este fue uno de los grandes impulsores de las NIF, porque firmó un acuerdo con la entonces Fundación IASC para que se revisaran todas las normas con el nuevo órgano emisor, el IASB, y se actualizara todo el compendio normativo. Y tenemos tal vez el último órgano internacional creado, que es el ISSB. El ISSB es la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad, y actualmente ese consejo emisor emite las NIF-S. Entonces debemos diferenciar entre NIF y NIF-S, ¿no? NIF, las normas internacionales de información financiera; NIF-S, las normas internacionales de información financiera para sostenibilidad. Hay un grupo que se llama el EFRAG en Europa. Ese grupo responde ante la Comisión Europea. La Comisión Europea es tal vez el órgano más importante que tiene la Unión Europea, después del Parlamento Europeo. Y lo que se encarga es de hacer un puente técnico entre el IASB y la Unión Europea. Entonces tiene la misión de estudiar las normas que emite el IASB y definir su aplicación en Europa. Esto es muy importante porque de una vez la recomendación de FRAG cubre todos los países de la Unión. Entonces tiene un impacto muy significativo de la aplicación en el mundo. Tiene dos grupos: uno es el Comité Supervisor de Contabilidad y el otro el Grupo Técnico de Expertos, que se encargan de publicar información. De paso, cuando ustedes tengan que hacer investigación contable o algún tema específico, es muy bueno consultar los documentos de FRAG, porque emiten documentos realmente de mucha profundidad y con mucho valor técnico. Ok. Vamos a hablar someramente entonces de cómo está constituida la emisión de estándares relacionados con nuestra profesión en el mundo actualmente. ¿Qué emisores tenemos? Pues tenemos el IASB. El IASB, como ya lo hemos mencionado, emite o controla las NIC y emite NIF. Recordemos que las NIC ya no se emiten más, ¿ok? Solamente se controlan, se administran, es decir, se pueden modificar o se pueden eliminar. Las NIF sí se siguen emitiendo, estas son las normas que actualmente se emiten. El ISSB tiene dos conjuntos de estándares. Había un organismo antes del ISSB que se llamaba SASB. El SASB emitía estándares de sostenibilidad desde el punto de vista técnico, con mucho contenido técnico y con diferentes materias relacionadas con sostenibilidad. Pero al crearse el ISSB, hubo un acuerdo en el cual la Fundación IFRS absorbió el SASB. Entonces el SASB como órgano emisor ya no existe. Más o menos lo que pasó con las NIC. ¿Okay? Entonces el ISSB tiene a su cargo los estándares que emitía el SASB, que también se llaman así, SASB, se llaman SASB Standards. Entonces son estándares SASB que tienen que ver con toda la regulación de temas de sostenibilidad específica. Y las NIF-S, que tienen que ver con revelaciones acerca de sostenibilidad. Es decir, en las NIF-S lo que hay básicamente son revelaciones. Tenemos una nueva organización que se llama IFEA.
no sé si les habrán comentado esto en alguna de las clases, tal vez no, porque ustedes todavía no han llegado a los semestres superiores, pero hubo un revolcón en la organización de la profesión en el mundo. Acaba de haber un revolcón en la administración de la profesión. IFAC era, además de ser el órgano, de ser el gremio de los contadores en el mundo, IFAC también era un emisor. Emitía a través de consejos una diversidad de normas que ahora vemos, pero hubo un interés especialmente de los principales patrocinadores de la emisión normativa en que la gestión técnica se volviera más independiente y contara con la misma o una estructura similar a la que tiene la emisión de normas de información financiera, las NIF. Y entonces se creó IFEA. IFEA es una fundación que tiene a su cargo los consejos emisores que emiten normas relacionadas con el aseguramiento de la información y con otras materias. Tenemos en esos consejos emisores básicamente el IESBA, que emite el Código de Ética Profesional. ¿Ok? Ese es muy importante, que es el emisor del Código de Ética Internacional. Ahora, ¿en Colombia se aplica el Código de Ética Internacional? Es una respuesta muy difícil, porque uno diría que en la letra sí. ¿Por qué? Porque pues eso está incluido en el decreto 2420 del 2015, que es de obligatoria aplicación. Pero en la realidad, no conozco en los muchos años que ya lleva esto, porque estamos hablando de 15 años desde que se emitió la ley 1314, hace ya 15 años, no conozco el primer contador sancionado por violar el Código de Ética Internacional. No conozco el primero, ni uno. ¿Por qué? Porque existe un tema jurídico ahí que ha hecho que se frene la aplicación del Código de Ética Internacional. En la práctica, mi colega Jorge, que está aquí, lo sabe muy bien, más que nadie, pues las firmas que están en red, pues aplican el código, ¿cierto, Jorge? El Código Internacional. ¿Por qué? Pero porque lo exige la red, ¿sí? Pero en la práctica a nadie sancionan por violar el Código de Ética Internacional. Esto es lamentable, es triste, y es contradictorio, porque entonces ¿para qué existe una norma que no se aplica? En otras palabras, uno diría, si creen que no se puede aplicar el Código de Ética, ¿por qué no lo derogan? ¿Sí? Porque no tiene sentido tener una norma que no se usa. El asunto sencillamente parte de un concepto que se solicitó al Consejo de Estado, preguntándole si un código de ética podría ser emitido vía decreto. Y el Consejo de Estado dijo que no, porque constitucionalmente los códigos de ética se deben expedir mediante una ley. Pero, pues algunos colegas discrepamos de ese concepto del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque el Código de Ética ya está emitido por una ley, la ley 1314, ¿sí? Que dice que se apliquen las normas éticas internacionales. Entonces, si eso ya está en una ley, no necesitaba una nueva ley para emitirse. Lo que hace un decreto simplemente es reglamentar la ley. Y ahí hay un desarrollo específico de cuáles son los detalles de ese código de ética, pero eso ya está emitido. Entonces, creo que por ese temor es que ni el Consejo Técnico ni la Junta Central de Contadores están realmente en línea con el Código de Ética Internacional. No obstante, el decreto 2420, anexo 4, sigue estando vigente. Tenemos el IASB. El IASB es el que emite las normas internacionales de auditoría, las NIA, y todo el compendio que está relacionado con debajo, digamos, de la estructura del marco conceptual de las NIA. Ese compendio, no sé si lo alcanzan a ustedes a ver ahí, o lo alcanzan a leer, pero se lo voy a decir. Ese compendio incluye las NIA, que son las normas internacionales de auditoría, las NIEA,
que son las normas internacionales de encargo de aseguramiento, las NIER, que son las normas internacionales de revisión, las NIGC, que son las normas internacionales de gestión de la calidad, y las NISR, que son las normas internacionales de servicios relacionados. Todo ese compendio está bajo la sombrilla del IASB. IFAC sigue siendo un emisor, pero solamente tiene a su cargo ahora el IPSASB, que es el órgano emisor de las NIC-SP. Son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y también tenemos el IASB, que es el Consejo Emisor de las Normas Internacionales de Educación, que las conocemos en español como NIE, Normas Internacionales de Educación. Bueno, ustedes ven que es una maraña, hay muchos emisores, hay muchos temas diversos, pero lo que podemos decir es que prácticamente hay dos bloques grandes de emisores. Por un lado, el bloque de IFAC, digámoslo así, que digamos de manera relacionada incluye IFEA, el bloque de IFAC, no obstante que IFEA está separado de IFAC, pero digamos ese gran bloque que regula todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de la información. Y el bloque de la Fundación IFRS, que tiene a su cargo todo lo de información financiera del sector privado. Bueno, cuando se hace una norma, ya habíamos hablado de estos órganos, cuando se hace una norma, hay una terminología que se usa. Entonces es bueno que uno tenga idea de esa terminología. Les decía que NIC es el término para las normas anteriores a las NIF. 41 NIC se emitieron hasta el año 2000 y de esas NIC emitidas todavía hay 26 NIC que están vigentes. Las SIC son las interpretaciones de las NIC, es decir, el cuerpo normativo de las normas internacionales de información financiera cuenta con unos documentos que son aclaraciones, que son ampliaciones, explicaciones de temas que están incluidas en una o más normas. Eso se llaman interpretaciones. Las interpretaciones no las hace el mismo emisor, las hace es un comité que está establecido solamente para hacer interpretaciones. Cuando se emitían las NIC, ese comité se llamaba SIC. Hoy en día ese comité se llama CINIF, en español, ¿no? Todo lo estamos poniendo en español. El IASB, pues, es el organismo emisor ahora. Tenemos, entonces, 17 NIF emitidas. Bueno, aquí me quedó esto mal, son 17 NIF realmente. Pero ya hay una NIF que ha sido eliminada, que es la NIF 4, que fue reemplazada justamente por la NIF 17. Alguna terminología básica. Entonces, el DP, ¿qué es un DP? Es un documento de discusión. ¿Cómo nace una norma? Con un documento técnico de discusión que se somete al público. No es un documento privado, ¿ok? Sino es un documento público. Eso se emite al público para ver qué piensa la gente. Es para auscultar el pensamiento del público. Luego, ese documento puede o archivarse o volverse un borrador. El borrador es un ED. Eso significa un borrador de exposición, pero se ha traducido como proyecto de norma. Es decir, aquí el ED se vuelve una norma en proyecto. Y en esencia, las normas se eliminan cuando hay cambios demasiado grandes o cuando cambia el modelo contable que se tiene para la norma. Si una norma se modifica de manera importante, pero no sustancial, entonces se puede modificar la norma existente, no cambiarla por una nueva. Por ejemplo, lo que les mencioné, ¿no? La NIF 4, que es la norma de seguros, se eliminó y se sustituyó por la NIF 17, que es la nueva norma de seguros. Pero cuando hay cambios en una norma que son importantes, pero no son sustanciales, no se elimina la norma, sino que se modifica la norma existente. Esto ha pasado con muchas normas. Por ejemplo, ahora la NIF 3 está en proceso de revisión, especialmente por lo que se llaman transacciones bajo control común, un tema que es complejo y que no tiene regulación actualmente.
Pero si hay cambios pequeños, entonces el IASB tiene un proceso que se llama ciclos. Y en esos ciclos simplemente se hacen pequeñas modificaciones, pero en un solo documento se incluyen las modificaciones de varias normas. Esto es lo que ustedes encuentran típicamente en una norma. Está el objetivo, alcance y definiciones, el reconocimiento, la medición, las revelaciones, esos elementos, cada uno de esos tiene unas características. Las disposiciones transitorias, que son mientras se comienza a aplicar la norma. Luego tenemos la fecha de vigencia, hay unos apéndices, vale decir que los apéndices son secciones de la norma que hacen parte de la norma. O sea, uno cuando piensa en un apéndice, piensa en algo que se añade, pero que está por fuera. No, en el caso de los apéndices de las NIF, los apéndices hacen parte de la norma. Los apéndices son un desarrollo de lo que está en la letra normativa específica. Entonces lo que se hace ahí es como ampliar o como explicar mejor los términos que se utilizan en el detalle de la norma. Los fundamentos de las conclusiones son supremamente importantes y lo que buscan es contar la historia de cómo fue que se discutió y se llegó a la norma emitida. La guía de aplicación, algunas normas la tienen, otras normas no, y normalmente es un tipo de apéndice, pues da instrucciones sobre cómo aplicar la norma, y las opiniones en contrario ocurren cuando uno de los consejeros no está de acuerdo con lo que decidió el consejo. ¿Está claro? En el IASB hay 14 miembros. Si todos votan, digamos, si votan 7 contra 7, pues no podrían decidir si sacar la norma o no, porque habría empate. Pero ellos tienen pues su metodología de desempate, está en la Constitución. Pero el caso es que puede haber consejeros que no están de acuerdo con la decisión que se tomó. Ellos emiten una opinión en contrario donde explican por qué no están de acuerdo. Eso también es interesante verlo para entender pues por qué se llegó a la conclusión que se llegó. La Fundación IFRS, que vemos allá arriba, la Fundación IFRS, es el órgano jurídico, es la persona jurídica a la que pertenecen los consejos emisores. Entonces ahí tenemos los dos consejos emisores, el IASB y el ISSB, que es el que emite hoy en día las normas de sostenibilidad. Pero esos consejos emisores tienen unos organismos también nombrados arriba, porque si uno dice, bueno, ¿quién nombra a los consejeros? Los nombra un organismo que se llama Foundation Trustees, es decir, son los fideicomisarios de la fundación. Ellos son los que nombran a los miembros del consejo, pero también ellos nombran a estas personas, ¿sí? Ellos nombran a los que están en el consejo asesor de estándares y también nombran otros grupos, por ejemplo el EEG, que es el grupo de economías emergentes, o el SMEIC, que es el grupo de asesoría para las pymes. Esto es básicamente lo que hay en una norma. Hoy, las normas vigentes en español tienen 6.462 páginas. Son 3 tomos, como ustedes ven ahí. Un tomo A, uno B y uno C. Si ustedes quieren acceder a las normas netas, digamos lo que es solamente el texto de la norma, se puede acceder gratuitamente a la página de ifrs.org. Las normas completas, es decir, los 3 tomos, no se pueden acceder gratis, hay que pagar una suscripción, creo que vale alrededor de 550 libras anuales, para que a uno le den acceso, bien sea por vía electrónica o las normas en papel. Pero las normas aplicables en Colombia sí tienen los 3 libros, pero los aplicables en Colombia, porque no estamos al día. Nosotros llevamos 3 años de atraso en la emisión de las NIF y llevamos 8 años de atraso en la emisión de las NIAS y llevamos desde el año 2014 atrasados en la emisión del Código de Ética, es decir, la bobadita de 10 años de atraso. Entonces estamos mal en la parte de emisión, de actualización, ¿no?
nos hemos desactualizado fuertemente. Esto es básicamente lo que contiene entonces las NIF, la constitución de la fundación, el prefacio, el marco conceptual, el manual del debido proceso, las normas, las NIC, las interpretaciones, el glosario de términos, el índice y luego pues el resto material, fundamento de conclusiones, apéndices, guías, ejemplos, opiniones en contrario. En total, lo que tenemos hoy en día es 25 normas NIC vigentes, 33 SIC, que son interpretaciones, de las cuales 5 solamente están vigentes, ya casi todas están derogadas, 17 NIF emitidas, 16 vigentes, y tenemos 23 interpretaciones de CINIF, y de esas ya han sido derogadas 8, quedan 15 vigentes. El objetivo del IASB pues, es desarrollar normas de alta contabilidad, de calidad, que sean comprensibles, que sean obligatorias y que sean transparentes. Esta es la estructura del otro bloque. Cuando estamos hablando del otro bloque nos referimos al bloque de aseguramiento. ¿Qué es lo que está encima de todo ese bloque? El Código de Ética Profesional. Después, debajo de ese documento, que es obligatorio para todos los contadores del mundo, que hacen parte de la Federación de Contadores, vienen todos los servicios cubiertos por los pronunciamientos del IASB. Ahí tenemos entonces las normas de gestión de la calidad, luego tenemos el marco, y después tenemos, por un lado, las normas que tienen que ver con aseguramiento de la información. Entonces, ustedes ven aquí, miren, auditoría y revisión de información financiera histórica. El aseguramiento de la información no solamente tiene que ver con aseguramiento de los estados financieros, ¿de acuerdo? Sino que puede tener que ver con aseguramiento de otro tipo de información. Cuando hablamos de estados financieros, estamos hablando de información financiera histórica. Estados financieros, digamos, oficiales, los estados financieros que se presentan normalmente cuando se acaba el periodo contable y después se reúne el máximo órgano social. Si estamos hablando de estados financieros proyectados, eso ya es otro tema, eso está por fuera de esto. ¿Okay? Aquí solamente están estados financieros históricos. Entonces aquí tenemos auditorías y revisiones. Las auditorías son las NIA, las revisiones son las NIER. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de aseguramiento. En una auditoría se emite una opinión, así que muchachos tengan siempre presente esto. Cuando se use la palabra opinión, tiene que haber una auditoría detrás, ¿sí? Porque no hay opinión sin auditoría. La opinión proviene de un proceso de auditoría. ¿Por qué digo esto? Porque en la ley 2195, la ley anticorrupción, al revisor fiscal le clavaron una serie de responsabilidades. Y una de ellas es emitir una opinión sobre el programa de transparencia y ética empresarial. Eso es un absurdo y es ignorancia del legislador. Porque pues no cabe ahí una opinión. No cabe. Pero pues ellos no comprenden muy bien la diferencia entre una opinión y otro tipo de conclusiones que se pueden sacar en un trabajo. Pero cuando se usa opinión hay que hacer auditoría. Digamos de alguna manera que el haber quedado la ley redactada de esa manera haría exigir en algún momento que uno tenga que opinar sobre ese programa, porque está en la ley, eso está así. Cuando uno hace una revisión, entonces no hay opinión, lo que hay es una conclusión. Y esa conclusión es de tipo negativo, es decir, de tipo negativo no quiere decir que uno dice que no está de acuerdo, no. De tipo negativo significa que uno dice, no me consta que haya algo que esté mal, ¿sí? No me consta. Es de ese tipo la conclusión, pero no es una opinión. Entonces, por eso es que hay dos tipos de normas. Estas, las NIAS y las NIER, ¿okay? Las NIAS y las NIER. Las NIER cuando no se opina, las NIAS cuando se opina. Ok, aquí tenemos, cuando yo les decía, podemos asegurar otro tipo de información. Es cuando hablamos de otras normas de aseguramiento de otro tipo, que es diferente al de estados financieros. Y entonces ahí podemos tener muchos temas distintos, prácticamente que cualquier tema que pueda tener una materia
de evaluación y donde exista un auditor que sea independiente y donde exista un responsable y donde haya alguien a que entregarle un informe, es una materia asegurable. ¿Okay? Y bueno, tenemos las otras normas que les mencioné, donde están las normas de servicios relacionados. Los servicios relacionados son actividades que desarrolla un contador público, pero que no son una auditoría, ni son una revisión. Y donde hay unos términos de acuerdo entre las partes para desarrollar trabajos puntuales específicos donde no se opina. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tenemos. Bueno, aquí están las NIPA, pero estas no son normas, son unos documentos de orientación técnica. Pero esta es la estructura que tiene ese grupo de emisión de estándares de aseguramientos. Y bueno, finalmente hablemos un poquito de lo que pasó en Colombia. ¿Cómo fue en Colombia? ¿Cómo fue el proceso colombiano? El proceso colombiano inició, realmente hay un antecedente previo, que es la ley 550 del 99. Allí se obligaba, si no estoy mal, como el artículo 46 por ahí, se decía que el país tenía que migrar hacia normas internacionales. Pero realmente esa norma, esa ley era transitoria, eso digamos que dejó de regir la ley y nunca se hizo eso. Realmente esto comenzó en el año 2007, cuando se radica en Cámara el proyecto, con la ponencia de Simón Gaviria y David Luna, que pues realmente no es que fueran muy conocedores de la profesión. Y pues aquí lo que se imponía al principio era simplemente aplicar las normas tal cual. Obviamente eso no podía ser posible jurídicamente en el país y luego se modificó, se reformó ese proyecto hasta llegar a lo que tenemos hoy con la ley 1314 que se emitió en julio del 2009. La ley se llama ley de convergencia. En la realidad ahí no hay convergencia, ahí lo que hay es una adopción no declarada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo que hizo realmente la ley fue decir que se fuera hacia los estándares internacionales y que se hiciera un debido proceso para eso. Pero la convergencia implica un proceso de discusión con el emisor y ese proceso pues no lo hace Colombia, entonces no podemos decir que propiamente sea una ley de convergencia, pero digamos que hay una ley que puede ser una mixtura entre convergencia y adopción. ¿Qué tiene ahora la regulación? La ley se emite y luego se emiten unos decretos para desarrollar la ley, porque vale la pena decir que la ley 1314 no hablaba nunca de NIF, no hablaba de qué tipo de normas se iba a aplicar, simplemente decía estándares internacionales. Pues hubo que empezar por definir cuáles estándares internacionales, entonces se definió que fueran las NIF y las NAI. ¿Qué significa NAI? Normas de aseguramiento de la información. En la jerga colombiana, NAI implica todo ese bloque que les mencioné ahorita y que les mostré en esta anterior diapositiva. Eso es NAI. O sea, NAI incluye todo el paquete de aseguramiento. NIA son normas internacionales de auditoría. Hay un anexo, hay 6 anexos al decreto que tienen toda la normativa colombiana. El anexo 1, las NIF. Anexo 2, NIF para las pymes. Anexo 3, NIF para microempresas. Los anexos 1 y 2 son de normas internacionales. El anexo 3 es una norma local. Anexo 4, las NAI y el código de ética. Anexo 5, las normas para entidades que no están bajo negocio en marcha, es decir, entidades que están bajo un cierre inminente deben aplicar el anexo 5. Y el anexo 6 tiene cosas bastante polémicas. Vale decir que a mí me tocó estar en el consejo hasta el anexo 5, ya cuando se emitió el 6 yo ya no estaba en el consejo, pero me parece que el anexo 6 está muy discutiblemente construido, incluye estados financieros extraordinarios, término que no existe en la normativa internacional, y se refiere también como al manejo contable, tiene unos criterios sobre pensiones de jubilación que se alejan de la NIC 19, y también tiene normas sobre registros y libros. Entonces ahí queda todo el compendio, porque vale decir que hasta antes del anexo 6
el decreto 2649 seguía vigente en lo que tiene que ver con libros y manejo de la contabilidad. Colombia, tampoco la ley dice que se armen 3 grupos, no dice la ley. Eso, bueno, eso sí me tocó a mí, armar los 3 grupos, en donde pues se mencionaron los niveles de exigencia contable de acuerdo con las características de las entidades. La ley tiene alcance sobre personas naturales y jurídicas y también en el aspecto técnico, porque afecta tanto la contabilidad como el aseguramiento como la información financiera. ¿Qué hacen los reguladores? En Colombia los reguladores son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio. ¿El Consejo Técnico es un regulador? No, el Consejo Técnico solamente propone las normas. ¿Quién es el que emite las normas? Los 2 ministerios conjuntamente a través de un decreto. ¿Okay? El Consejo lo que hace es proponer, participar en emisoras internacionales, cosa que realmente en este momento solamente está haciendo con el GLENIF, no lo está haciendo con los demás órganos, cosa que está muy, muy mal, porque debe justamente participar en las discusiones, ¿no? Y también debe impulsar la divulgación, el conocimiento y la comprensión de las normas. La DIAN, ¿qué tiene que ver en este asunto? Bueno, la DIAN participó en muchas discusiones y eso generó la reforma que salió en el año 2016, la ley 1819, esa reforma tributaria, digamos que se acercó bastante a muchos de los criterios de NIF y por lo menos la terminología la modificó para acercarse a la NIF. Aquí yo les muestro los 3 tipos de enfoques que hay: el de convergencia, que es discusión pura; el de endoso, que es simplemente aplicar lo que está emitido; y la mezcla que les digo que hay en Colombia, que en la SEC lo llamaron en su momento el condorsement, que es un juego de palabras ahí entre la adopción y la convergencia. En Colombia pues tenemos eso, un enfoque de adopción-convergencia. En Colombia también hay un debido proceso, y ese proceso implica que se busquen las normas más actualizadas, que se haga análisis técnico, con acompañamiento de comités para eso, y que se sometan los proyectos a discusión pública y que luego de los comentarios se envíen a los reguladores para que emitan el decreto respectivo. ¿Y qué efectos tiene eso realmente? ¿Qué efectos tiene la ley 1314 en la práctica? Pues por un lado, como estamos diciendo allí, pone a tono al país con estándares financieros internacionales, pero también afecta a las estructuras legales, y ahí lo hemos visto cómo los ha afectado. También puede tener impactos económicos para las empresas, porque las empresas necesitan inversión mayor ahora para el manejo de la contabilidad, para la producción de estados financieros. Y pues el ejercicio profesional se ve efectivamente muy afectado. ¿Y por qué? Porque pues cambia las reglas de juego, y a mí me parece que valoriza la profesión. ¿Por qué la valoriza? Porque ahora tenemos un contador que debe ser formado con mayor profundidad analítica, con una mayor capacidad de criterio que lo que era antes, cuando el sistema era de reglas y entonces se enseñaba cuál era simplemente el débito y el crédito. Y pues los 3 grupos de usuarios que tenemos en Colombia, digamos de la base, tenemos las microempresas, que son entidades pues pequeñitas. Luego está el grupo 2, donde hay un grueso de pymes, que aplica la NIF para las pymes. Luego tenemos el grupo 1, donde están las grandes compañías, que tienen algunas características especiales, o donde están los que están en el sector financiero o en el mercado de valores, como estamos viendo aquí. Ustedes ven esa flecha que indica que lo que se refiere a la complejidad de las normas va de acuerdo a los usuarios que tengan. Entonces una microempresa pues tiene básicamente un usuario que es el dueño y va subiendo en complejidad, por eso los estándares son desde lo sencillo hasta lo más complejo. Muy bien, esto es lo que teníamos. Ahora,
O sea, doctor, tenemos aquí 10 minuticos para hacer esto. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas. Entonces ahí tenemos los participantes ya, doctor José Waldo. Muy bien. ¿Dónde están los participantes? ¿Dónde están los 6? No, pero yo creo que deberían estar todos como en la misma fila, ¿no? Todos en la misma fila, por favor. Todos en la misma fila adelante. Eso. Bueno, entonces, por semestres, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Vamos a hacerlo en este orden. Escúchenme bien. De sexto hacia primero. Sexto a primero. Sexto. Quinto. Cuarto. Muy bien, excelente. Bueno, pónganle cuidado como es una regla de juego. Yo acá el integrante lo va a hacer 2 preguntas. Yo no sé si alguien me puede ayudar a tomar nota, doctor José Waldo. No, aquí no. ¿Tú me ayudas? ¿Cómo te llamas tú? Lina. Lina. Lina, ¿me ayudas, por favor? Primero con los nombres de los que tú los conoces a todos, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, vale. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá el integrante le va a hacer 2 preguntas. ¿De acuerdo? Cada pregunta vale un punto, por supuesto. Si un integrante no sabe, entonces pasa al siguiente integrante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese integrante ya tiene una pregunta de las 2 que le faltan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer una selección luego, los que tengan más puntaje, los 3 que tengan más puntaje. Y si hay empate, vamos a hacer una pregunta de ese empate y el que primero conteste clasifica a la final. Entonces la primera pregunta. Escuchen bien las opciones, ¿no? Escuchen bien las opciones. Entonces es para ti. ¿Cómo te llamas tú? Luisa. Bueno, Luisa. La diferencia, sí, la diferencia, gracias, entre el modelo contable anglosajón y el continental es, escucha bien las opciones. A, el modelo anglosajón va dirigido al mercado de valores, mientras que el continental a satisfacer las necesidades del fisco y de la economía. B, el modelo anglosajón se orienta a lo técnico, mientras que el continental a lo empírico. C, el modelo anglosajón es flexible, mientras que el modelo continental es rígido. D, el modelo anglosajón es privado, mientras que el continental es público. ¿Cuál es la opción? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me puede repetir la C, por favor? La C. Repetirla. El modelo anglosajón es flexible, mientras que el modelo continental es rígido. A, B, C o D. Van en orden, en puro orden, ¿oyeron? No se puede saltar, van en orden. ¿Respuesta? La C. ¿La C? Creo que es la C. Respuesta incorrecta. ¿Cuál es la respuesta? La A, correcto. El modelo anglosajón va dirigido al mercado de valores, mientras que el continental a satisfacer las necesidades del fisco y de la economía. Entonces, Lina, por favor, anotas un punto para el grupo, para el 2. Para quinto, perdón. Sí, para quinto. Bueno, segunda pregunta para ti, Luisa. La principal característica del modelo contable suramericano es A, la falta de técnica, B, el énfasis tributario, C, la tendencia a la regulación excesiva, D, la desactualización técnica generalizada. A, B, C o D. ¿Te la repito? Entonces, A, la falta de técnica, B, el énfasis tributario, C, la tendencia a la regulación excesiva, D, desactualización técnica generalizada. La B. La B, respuesta incorrecta. A ver. ¿Me las puede repetir?
La falta de técnica, A. B. El énfasis tributario. C. Tendencia a la regulación excesiva. D. Desactualización técnica generalizada. D. Respuesta incorrecta. Última vez. A. La falta de técnica. B. El énfasis tributario. C. Tendencia a la regulación excesiva. D. Desactualización técnica generalizada. Esa es la característica. ¿Cuál es la característica más importante de esas cuatro? ¿Cuál? ¿Solito, solito? La A. Respuesta incorrecta. Ya no se puede. No se puede. Ya lo he escuchado, no lo repito porque ya lo he escuchado varias veces. Opción B. Incorrecto. Sí. Bueno, ya quedó como por descarte, pero... Entonces, para segundo, ¿cómo es tu nombre? Yurensi. Eres Intocaya. Bueno. Vamos con el representante de quinto. ¿Tu nombre es cómo? Iván. ¿Iván? Bueno, Iván, entonces... Sí. Porque si no, aquí el tiempo se nos va volando. Entonces... Es una pregunta muy sencilla. El modelo contable de economía mixta corresponde a A. La Unión Soviética. B. Los países asiáticos. C. Los países africanos. D. Los antiguos países comunistas. D. D. Correcto. Muy bien. Vamos con punto para Iván. Ya pasó. No. Falta una, ya hiciste dos preguntas, porque esta otra ya contó, y aquí te falta una. Entonces, pregunta para cuarto. ¿Nombre tuyo es? Jair. Jair, listo, Jair. Entonces, pilas con esta, ¿no? El modelo contable de las normas internacionales, A, se basa en la actualización técnica. B, se basa en reglas técnicas claras. C, se basa en principios técnicos. D, se basa en la discusión pública. A, B, C o D. A, se basa en la actualización técnica. B, se basa en reglas técnicas claras. C, se basa en principios técnicos. D, se basa en la discusión pública. C. C, punto para cuarto. Punto para Yair. Bueno, ahí vamos. Hasta ahora ninguno se ha blanqueado. Ah, tú te blanqueaste, ¿no, Luisa? Ah, carajo. Qué mal. Bueno, vamos con tercero. ¿Nombre? ¿Una pregunta a mí, no? No, porque ya he pasado en la ronda anterior. Sí, ya llevas los dos. Tercero, ¿nombre? Germán. Germán. Bueno, vamos con Germán. El IASC fue A, el órgano que emitió las NIA hasta 1973. B, el órgano de difusión de los Congresos Mundiales de Contadores. C, el órgano que se creó en 1973 para emitir las NIC. D, el órgano creado por el AICPA para emitir las NIC desde 1973. La C. C, correcto. Correcto, muy bien. Germán, vamos con segundo. ¿Tu nombre es? Yurensi. Bueno, tú también vas por la segunda pregunta, ¿no? El único que no ha tenido es... ¿Nombre cómo es? José no ha tenido todavía. Tú sí ya tienes una, ¿cierto? Bueno, la diferencia entre el IASC y el IASB es A. El IASC fue creado por IFAC, mientras el IASB por la ONU. B. El IASC no pertenecía a una fundación, mientras que el IASB sí. C. El IASB emite normas de contabilidad, mientras que el IASC emite normas de auditoría. D. El IASC emitió las normas de contabilidad hasta 1973, cuando fue reemplazado por el IASB. B. Respuesta incorrecta. José. A. El IASC fue creado por IFAC, mientras el IASB por la ONU. B. El IASC no pertenecía a una fundación, mientras que el IASB sí.
C, el IASB emite normas de contabilidad mientras que el IAS normas de auditoría. Y D, el IAS emitió las normas de contabilidad hasta 1973 cuando fue reemplazado por el IASB. La D, correcto, punto para José. Vamos con la segunda pregunta para José. Ok, la SEC es, SEC, la SEC, SEC, es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, B, la Sociedad Española de Contabilidad, C, la Comisión de Intercambio Bancario, D, la Sociedad de Economistas y Contadores. A, correcto, muy bien. Bueno, hemos terminado entonces la ronda. ¿Y cómo está el puntaje, Lina? 2 para Iván, 2 para José y una para Jair, una para Germán y una para Nancy. No, pero Germán lo nombraste antes, ¿no? No. 2 para José y 2 para... José y Iván. Bueno, José y Iván. ¿Y una para? Para Jair, para Germán, para todos menos para Luis. Luisa, puedes devolverte a tu puesto atrás. ¿Quiénes tienen una entonces? Una. Entonces va la pregunta de desempate. La pregunta de desempate, los otros dos ya están clasificados, ¿no? Pregunta de desempate. Si una empresa, acuérdese que el primero que levante la mano, ojo, tiene que levantar la mano, no hablar, levantar la mano. El primero que levante la mano, contesta. Bueno, si una empresa no norteamericana debe presentar estados financieros en Estados Unidos, debe hacerlo. A, de acuerdo con los US GAAP. B, de acuerdo con las NIF. C, con cualquiera de los dos. D, con cualquier modelo compatible con los US GAAP. Bueno, ella levantó tarde. ¿Quién la levantó primero? Puede hacerlo con cualquiera de las dos. Correcto, muy bien. Entonces, muchachos, por favor, se van atrás los que perdieron. Quedan solamente aquí los 3 adelante. Bueno, quedan 3. Qué bueno, y ya quiere decir que los 3 ya tienen los 3 premios, ¿no? Los 3 tienen premio. Bueno. Ajá, de acuerdo, bueno. Entonces vamos con la primera pregunta. El FASB es A, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. B, la Fundación para el Aseguramiento del Sector Bancario. C, el Consejo Gremial Contable Norteamericano. D, un grupo de apoyo del IASB. Para él. ¿Me lo puedes repetir? A, pongan cuidado, concéntrense y escuchen bien. A, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. B, la Fundación para el Aseguramiento del Sector Bancario. C, el Consejo Gremial Contable Norteamericano. D, un grupo de apoyo del IASB. La D. D, un grupo de apoyo al IASB. Incorrecto. La C. La C, incorrecto. No, ya no repito más, ya les repetí. Hay que concentrarse. B, incorrecto. No. Ya pasó la pregunta. Entonces, vamos a otra pregunta. La respuesta era la A. Bueno, vamos contigo nuevamente entonces. El AICPA es un grupo técnico norteamericano. B, el gremio de contadores de Estados Unidos. C, el emisor de normas contables norteamericano. D, el emisor de las NIA. Entonces repito, ¿no? A, un grupo técnico norteamericano. B, el gremio de contadores de Estados Unidos.
C, el emisor de normas contables norteamericanas. D, el emisor de las NIA. La A. La A, un grupo técnico norteamericano. Incorrecto. La B. La B, correcto. Muy bien. Bueno, punto para... ¿Cómo es? Yurensi. Difícil de aprender ese nombre. Yurensi. Ok. Ya lleva las dos preguntas, ¿no? ¿También las dos? ¿Y también las dos? Le falta una, ¿cierto? Falta una para José, ¿no? Entonces, ¿qué normas emite el ISSB? A, las NIA. B, las NIF. C, la NIF para las pymes. D, las NIF-S. D, correcto, muy bien. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Empatados quiénes? Ok, 2. Entonces, va la pregunta de desempate para ustedes. La pregunta de desempate. Tienen que levantar la mano primero. Pregunta de desempate. En Colombia, el código de ética del IESBA, A, es opcional para los contadores porque prima la ley 43 del 90. B, está suspendido porque su uso actual no es posible. C, se debe aplicar en conjunto con la ley 43 del 90. D, es el único que deben usar los contadores. Levante la mano el que tenga la respuesta. Repito, no, A, es opcional para los contadores porque prima la ley 43 del 90. B, está suspendido. Bueno, ¿cuál? La A, es opcional para los contadores. Incorrecto, José. La C, se debe aplicar en conjunto con la ley 43 del 90. Correcto, muy bien. Entonces, el ganador es José. Y segundo, José. Vengan a recibir su premio. Felicitaciones, José. Que sigan juiciosos. Muchas gracias a todos.